Actualmente, las personas, a lo largo de su existencia, han pasado por distintas experiencias, pensamientos y comportamientos extraños, tanto que en la actualidad, algunos de estos son vistos como algo habitual. Sin embargo, hay casos en donde estos sucesos pueden llegar a ser insignificantes, y en cambio, otros muy severos dejando secuelas permanentes o incluso la propia muerte. Debido a estos análisis te traje el iceberg de las experiencias más extrañas que puedan pasarle al ser humano. La epifanía es toda forma de revelación o manifestación divina, es decir, a un acontecimiento de índole religiosa, en la que una deidad hace aparición. Usualmente chamanes, oráculos o profetas mencionaron que les ocurrió este fenómeno con el propósito de difundirlo a la sociedad o comunidad. Sin embargo, también hay una gran cantidad de personas en el mundo donde aluden tener epifanías, con el propósito de cambiar de vida, cambiar de rubro o también una revelación espiritual. El efecto Mandela es el nombre con que se conoce popularmente el fenómeno de confabulación compartida por varias personas, es decir, un recuerdo falso o erróneo. Por ejemplo, alguien cree recordar algún suceso que no tuvo lugar de la manera en que es relatado. De hecho, existen los falsos recuerdos, pero no solo de manera individual, también una masa completa de personas pueden recordar colectivamente de manera incorrecta algo o a alguien. Es así que se denomina el tan popular efecto Mandela. La amnesia es la incapacidad parcial o total de recordar las experiencias pasadas o la imposibilidad de almacenar nuevos recuerdos después del evento causante. Puede ser el resultado de una lesión cerebral, traumática, una degeneración, enfermedades metabólicas, convulsiones o alteraciones psicológicas. En la actualidad, muchas personas sufrieron de este fenómeno, por lo menos una vez en su vida. El déjà vu describe la sensación que experimentan quienes perciben una nueva situación como si fuese un recuerdo antiguo. Se debe a un fallo en la forma en que el cerebro procesa y almacena recuerdos o vivencias. Esta explicación sugiere que cuando nos encontramos en un entorno que comparte similitudes con otro lugar o situación que hemos experimentado antes, es posible que nuestro cerebro active recuerdos relacionados, creando una sensación de familiaridad que produce manifestarse como un déjà vu. Los pensamientos intrusivos o compulsivos son ideas, imágenes u obsesiones no deseadas que aparecen aleatoriamente en la mente y que a menudo provocan ansiedad. La gente suele asociarlos con trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Este tipo de pensamientos se abarcan desde preocupaciones excesivas por estar expuesto a gérmenes hasta imaginarte lastimando a un niño o imaginar que te harías daño cuando no quieres. Las premoniciones son un sentimiento o un presentimiento de que algo está a punto de ocurrir. Pueden avisarnos de algo desagradable o anunciarnos cosas agradables. Estas sensaciones pueden ser vagas o precisas, ya que pueden llegar durmiendo o estando despiertos. Las personas con una alta tolerancia de ambigüedad son más propensas a experimentar sueños de premonición. Asimismo, cabe la opción de recuerdo selectivo, es decir, guardar un sueño en función del interés que a nuestra mente le suscite. La parálisis de sueño es un trastorno del sueño que puede sucederle a cualquier tipo de personas. Este fenómeno está asociado a otras enfermedades. Suele experimentarse como un episodio de pánico y angustia, puesto que la persona que está despierta y es consciente de lo que pasa a su alrededor no puede moverse. Esta afección se da cuando apenas se queda dormido, mediante el sueño o al despertar. La paranoia es un trastorno paranoide de la personalidad. Las personas que lo sufren creen que los demás intentan hacerles daño, pero no tienen motivos para sentirse así. Quienes sufren de este fenómeno dudan de la lealtad de los demás, dudan de confiar en los demás por miedo a que usen alguna información en su contra. Las personas que normalmente lo sufren actúan de manera temperamental, buscando alguna solución sin importar las consecuencias o daños que le hagan a otra persona.
Los avistamientos ovnis se refieren a objetos voladores no identificados, lo cual significa la existencia de elementos que pueden volar, o que puede parecer que lo hacen, los cuales sus orígenes son desconocidos. De hecho, los ovnis son aquellos elementos que no pueden ser catalogados como vehículos, componentes u objetos conocidos por el ser humano. Hasta la fecha, muchas personas comentan sus testimonios sobre haber tenido encuentros cercanos con ovnis o extraterrestres, pero el caso más interesante o impactante es del Papa Juan XXIII del año 1963. Los fantasmas podrían ser una visión irreal, producto de la imaginación o del engaño de los sentidos. En particular, pueden ser la imagen de una persona que ya falleció, donde aparece simultáneamente ante los vivos. Los más escépticos teorizan que los fantasmas podrían ser una forma de energía, basándose en la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Según esta perspectiva, la energía de un individuo fallecido tomaría una forma como la de un fantasma. Sin embargo, hay individuos en donde atestiguan haber sido víctimas de sonidos inexplicables o sensaciones de presencia. A menudo los testigos aseguran que estos encuentros no pueden ser explicados por medios naturales, lo que alimenta la creencia de que los fantasmas realmente existen. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta el modo de pensar, sentir y el comportamiento del individuo que sufre de este trastorno mental. Esto puede dar lugar a una mezcla de alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados. Las alucinaciones consisten en ver cosas o escuchar voces que los demás no ven ni escuchan. Este fenómeno ocurre en ciertos individuos, en donde aseguran haber tenido una vida pasada. Esto se refiere a que el alma del individuo ha pasado varias veces por el estado físico, teniendo recuerdos de calles, rostros e incluso animales de manera exacta. Lo cual esto lleva a la hipotética teoría de que el alma no nace cuando nosotros lo hacemos, es decir, que no es nueva, sino viene de otras vidas con lecciones aprendidas y trabajos que deben terminar. El sonambulismo es una parasomnia, es decir, un evento involuntario, que sucede durante el sueño de ondas lentas. Su ocurrencia obedece a un despertar parcial del cerebro, es decir, algunas áreas de nuestra corteza cerebral muestran actividad eléctrica de sueño y otras de vigilia. Lo turbio de ese trastorno es que las personas que sufren de sonambulismo pueden llegar a hacer todo tipo de actividades, desde manejar un coche, cocinar, tener una conversación con alguien o incluso dar un paseo. Todo mientras su mente siga durmiendo. Ha habido muchos casos en donde las personas que sufrían este trastorno han sido víctimas de múltiples y graves accidentes, en donde incluso perdieron la vida, mediante accidentes vehiculares o incluso caerse desde lo más alto de una vivienda. Las experiencias cercanas a la muerte, o con las abreviaciones SM, son eventos lúcidos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente que moriría, es decir, que podría ocurrir algún incidente y la persona no puede responder a ningún signo vital, o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Las SM pueden incluir algunos de los siguientes elementos fenoménicos: experiencias fuera del cuerpo, incremento de la percepción sensorial, emociones intensas, sentido de la alteración del cuerpo y el espacio. Muchas personas a las cuales les ocurre este fenómeno cuentan sus testimonios de cómo fallecieron y cómo revivieron después, dando alusión a que Dios les dio otra oportunidad. La ensoñación excesiva es un fenómeno psicológico caracterizado por una actividad fantasiosa excesiva que reemplaza la interacción humana e interfiere con el trabajo u otras actividades. Quien padece esta patología sueña despierto o fantasea excesivamente, asumiendo roles y personajes en escenarios creados a su gusto.
Las personas que padecen de ensoñación excesiva son conscientes de que los escenarios y personajes de sus fantasías no son reales y tienen la capacidad de determinar lo que es real y lo que no. Algunas personas con este trastorno han reportado que el fantasear se siente como una adicción y tiene un impacto negativo en sus vidas. Las crisis existenciales son conflictos internos caracterizados por la impresión de que la vida carece de sentido. Algunos autores también enfatizan la confusión sobre la identidad personal en su definición. Las crisis existenciales van acompañadas de ansiedad y estrés, hasta tal grado que perturban el funcionamiento normal de la vida cotidiana y conducen a la depresión. Los sinónimos y términos estrechamente relacionados incluyen angustia existencial, vacío existencial, neurosis existencial y alineación. Los componentes emocionales se refieren a los sentimientos provocados como el dolor emocional, la desesperación, la impotencia, la culpa, la ansiedad y la soledad. Los componentes cognitivos abarcan el problema de la falta de sentido, la pérdida de valores personales y las reflexiones sobre la propia mortalidad. Exteriormente, las crisis existenciales suelen expresarse en adicciones, comportamientos antisociales y compulsivos. La desrealización es una alteración pasajera de la percepción o de la experiencia del mundo exterior del individuo, de forma que aquel se presenta como extraño o irreal. Entre otros síntomas se incluyen las sensaciones de que el entorno del sujeto carece de espontaneidad, de profundidad o de matices emocionales, ya que es un síntoma disociativo que aparece en muchas enfermedades, tanto psiquiátricas como neurológicas, que no constituyen un trastorno por sí mismo. Es además un efecto secundario, transitorio, de las intoxicaciones psicotrópicas agudas, la privación de sueño y el estrés. En tanto que la despersonalización es una experiencia subjetiva de irrealidad del sí mismo, es decir, que el individuo puede perder el control de su ser y puede incluso hasta llegar a creer que todo su entorno o su realidad es una simple ilusión o fantasía. El viaje astral, o también conocida como la experiencia extracorporal, es la sensación de estar flotando en el aire, proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopia, que significa la posibilidad de ver su propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Esta misma sensación se denomina proyección astral, viaje astral o desdoblamiento astral. Lo abrumador de todo esto es que, al realizar los viajes astrales, pueden ser una experiencia única y a su vez puede ser lo más perturbador que te pueda ocurrir, ya que uno de los riesgos más significativos de la proyección astral es perder la conexión con su cuerpo físico. En todo caso, si esto llegase a suceder, la persona podría fallecer, dejando a su cuerpo en un estado incorpóreo con la falta de conciencia. Si bien este es un hecho o una teoría rara, sigue siendo una posibilidad. La pareidolia es un fenómeno psicológico que se caracteriza por la percepción de patrones o formas significativas en estímulos ambiguos o aleatorios. En otras palabras, se trata de un fenómeno comúnmente observado en la identificación de rostros humanos en objetos inanimados, como nubes, manchas de tinta o texturas superficiales. Para muchos, esto puede llegar incluso hasta ser inofensivo, pero para otros, es considerado como algo traumatizante por el exceso de rostros extraños que ven en su entorno, llegando incluso hasta considerarse como algo paranormal. Sin embargo, eso también puede ser diagnosticado como un trastorno esquizofrénico.
La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que ocurre durante el sueño, caracterizado por pausas respiratorias repetidas. Estas pausas pueden ocurrir varias veces por hora y durar entre unos segundos y varios minutos. Esta anomalía normalmente ocurre en personas mayores de 60 años, pero no se descarta la idea de que pueda ocurrir a cualquiera y en cualquier momento, siempre y cuando no tenga una dieta saludable. Cuando una persona sufre de este trastorno o este fenómeno, las pausas respiratorias mientras duermen duran de entre 10 a 20 segundos y se repiten 5 o más veces por hora. Sin embargo, a partir de los 30 se considera que la apnea es grave y estos múltiples episodios reiterados de las arritmias podrían conducirlo a una muerte súbita. La combustión espontánea humana es un fenómeno en el que el ser humano se incendia y arde sin una fuente externa de ignición. Este fenómeno también es conocido como combustión humana espontánea o incendio humano espontáneo. Este es un tema muy controvertido y ha sido objeto de debate e investigación durante mucho tiempo, aunque no hay una explicación científica definitiva para este fenómeno, ya que se han puesto varias teorías para explicar cómo puede ocurrir. Algunas de las teorías más comunes son: la teoría de efecto Wick sugiere que la grasa corporal puede actuar como un combustible y que la ignición puede ocurrir debido a la fricción o a la generación de calor en el cuerpo. La segunda teoría es la teoría de la oxidación espontánea, la cual sugiere que ciertas condiciones, como la presencia de oxígeno y la temperatura, pueden contribuir a la oxidación espontánea de la grasa corporal y otros tejidos. La tercera teoría es la teoría de electrostática. Esta teoría sugiere que la electricidad estática puede generar una chispa que pueda ignicionar la grasa corporal. Uno de los claros ejemplos es el caso de Mary Reeser, de San Petersburgo, Florida, ya que ella fue encontrada el 2 de junio de 1951 por su hijo, en donde él dijo que la última vez que le vio fue una noche anterior, en donde la vio sentada y fumando. Y cuando la volvió a ver al día siguiente, lo único que vio fue cenizas, fragmentos de huesos, dientes y un pie metido en una zapatilla. Y había marcas de fuego en el suelo y el techo. Sin embargo, las hojas de papel que se encontraban al lado de esa silla estaban intactas. Bueno amigos, este ha sido el primer video de Iceberg a mi canal y pues espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y darle me gusta. Y aparte también seguiré subiendo videos humorísticos entre comillas porque es el contenido que normalmente hago. Y pues sin nada más que decir, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.